bienvenidos a este programa de ilustres. Este programa de ilustres absoluto. ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿Qué pasa, Guille? Recuerden acercarse los Es micrófonos. lo más grande que vi de política internacional es esto. Es extraordinario. Si esto fuera así en la política internacional, no hay más guerra, no hay más cosas. Está todo bien. Está todo bien. Extraordinario. No hay quilombo. Compatriotas, este programa recién está arrancando y tenemos una mesa de ilustres. En instantes nada más vamos a contar con 2 embajadores, un Guillermo Moreno, un especialista internacional y Eva la China, que es la celebridad actual de este programa también. Por favor. Y en este programa, le aclaro a la gente que está en la casa, en este programa se define el marco estratégico de la República Argentina. El gobierno está mirando este programa para ver qué decide. El gobierno está mirándolo Trump, está mirándolo Xi Jinping, ¿También? está mirándolo... Y sí, boludo, está mirándolo todo el planeta Tierra. Posicionamientos iniciales de la mesa. Guillote, uno te asocia a priori con la defensa de la conveniencia de la alianza con Estados Unidos estratégicamente. ¿Esto es así o no tan así para vos? Yo sigo... En esta etapa me parece que el Perón que hay que leer intensamente es el que va del 52 al 55 y es el que defiende no América para la humanidad, sino América para los americanos. Bien. Que no son los norteamericanos, es América para los americanos. Occidentalista, entonces, claramente. Hoy el occidente ampliado, ya no es el occidente judeo-cristiano, hoy es el occidente judeo-cristiano islámico. Bien. ¿Están ahí Para vos? mí es judío-cristiano. Ya arrancás con diferencias, hermano. Yo soy paisano, Bueno, por favor. Tampoco te están excluyendo, O sea, está diciendo ampliado. No, pero además el chino sos vos acá. Yo soy, de hecho, hoy soy representante de cómo se ve la mayoría de la población mundial. ¿En serio? Claro, ¿Se por ven eso así? es tan respetuoso lo que estoy haciendo. ¿Se ven exactamente así? Exactamente. Mirá. Yo quiero hacer notar en la mesa una pequeña Está bien demostración. lo que acaba de decir, él es el de occidente de la globalización, yo soy el occidente del nacionalismo. Y así Así que está ves. bien como está planteado. Y así ves también Y los así problemas de una pequeña cosita llamada democracia, ¿no? Entonces, como el ala de la mesa norteamericana ya está teniendo problemas Occidente para las discusiones que se vienen. Hoy- Americana. Queda más lindo. Americana, Occidente. Bueno, no, puede ser que haya consenso menos uno. Eso también es consenso. Pero al menos uno no. Mira, yo creo que acá hay un año bisagra, es el año 2004, donde un presidente que había estado preso por fumar marihuana, que tenía cara de tonto, pero que llegó a la primera magistratura en Estados Unidos, tuvo un discurso extraordinario, que había ganado porque la Corte Suprema dijo que ganó. La discusión fue por los votos de Florida. Pero tuvo un discurso que dijo algo así como: una superpotencia como Estados Unidos no puede depender para su suministro energético de terceros países. Y empezó a poner un montón de plata en otro tipo de energías. Ahí apareció la evolución del precio del maíz y de la soja, porque lo transformaron en biocombustibles. Aparecieron esos ventiladores gigantes que no sabe para qué sirven. Se quería hacer energía con las mareas, pero de repente una energía que los norteamericanos tenían desde hacía 70 años, sabían que estaba ahí metida en las piedras, la hicieron comercial, que es el shale. Y por estas cosas de Dios tienen los yacimientos más grandes del mundo. Entonces, el mundo que hasta ese momento vivíamos era el mundo donde los norteamericanos se quedaban sin energía fósil y la buscaban en el resto del mundo y se la traían por las buenas o por las malas. Si eran por los buenos porque encontraban el precio que les servía, y si era por las malas porque era por las malas. El mundo era las guerras de los norteamericanos buscando la energía fósil. Y la metían en los yacimientos que ya se habían vaciado, que son las reservas estratégicas. Claro, ese discurso genera un avance tecnológico en la capacidad de hacer, de agujerear esas piedras, que son unas piedras pome gigantes que hay ahí abajo, y que en esos intersticios está el gas y está el petróleo. Tenés que romper las piedras, tenés que hacer un ducto, aumenta la presión y sale. Esto que lo cuento muy fácil, para el año 2010,
los norteamericanos ya lo habían desarrollado, que no es otra cosa que vaca muerta. Nosotros lo descubrimos seriamente en el gobierno en el 2012, pero en el 2010 la cosa ya estaba. Y para que tengamos orden de magnitud, que es importante esto, cuando Galucho, el Tarambana de Galucho, firma el acuerdo con Chevron y le da $6.50 el millón de BTU. El millón de BTU es la unidad de medida, no tiene importancia. $6.50 el millón de BTU. En ese mismo momento, el aparato productivo norteamericano compraba el millón de BTU a $2.50. No. Entonces le digo a Galucho, mirá, Galucho, si esto sigue así no vamos a poder fabricar arandelas. No fabricamos arandelas. Porque el tema central es que el mundo, pero sobre todo la clase dirigente norteamericana, sabe que está generando la tercera gran revolución dentro del modo de producción capitalista. La primera revolución es la industrial, esa la entendemos todos. Transformar el agua caliente en movimiento. Nosotros podemos transformarla en un té, por ejemplo acá. Un té, un mate, que sería muy bueno. Suponete que transformamos el agua caliente en té. Estás pidiendo un matecito, un tecito, te entendí bien. Sí. Buena idea. Podés pedirlo sin problemas igual, ese que quiere algo lo pide, no pasa nada. Pero mucho más que eso no vamos a saber hacer. Los ingleses, 100 y pico de años, 200, la revolución industrial, el agua caliente en movimiento. La segunda, y eso lo transformó a Inglaterra en el taller del mundo. La ganancia de productividad hizo que pudieran navegar 90 buques mercantes, remontar el Paraná y venderle a un país hermano más barato que lo que nosotros producíamos a 300 kilómetros. Ellos navegaban 14.000. Extraordinario lo que fue esa revolución. La segunda, la de Chaplin, la película, la de tiempo moderno, que empiezan a medir, principio del siglo XX. La tercera gran revolución, la energética norteamericana, que no se habla, todavía no se está estudiando. Estados Unidos se transformó en el principal productor de energía fósil y que la utiliza, porque los rusos tienen más, pero no la utilizan. Ellos la utilizan en su aparato productivo, con lo cual acero, petroquímica, aluminio, toda la estructura productiva que depende de la energía, los tipos tienen una ganancia de productividad como tuvieron los ingleses con la revolución industrial. A partir de ese momento necesitan un Trump para cambiar el mundo, porque la globalización que ellos conducían fue aprovechada por los alemanes y por los chinos, y se le metieron en su zona de confort. Cuando ven que se le meten en su zona de confort, que es un poco lo que explica el embajador, reacciona la clase dirigente norteamericana y dice que cambiar el mundo. Y lo cambian extraordinariamente, y se termina la globalización y vuelve el mundo nacionalista. Lo que pasa es que acá hay un gran debate, si es el nacionalismo europeo, xenófobo, de aquellos que odian al distinto, o el nacionalismo americano que incorpora el distinto, amándolos, aquel nacionalismo que en vez de levantar muros construye puentes, que tiene una sola doctrina creada por un pueblo nuevo. Y esa doctrina no te voy a explicar cuál es porque es maravillosa, pero somos el único pueblo que construye una doctrina nacionalista de brazos abiertos y amando al pueblo vecino. Y esto es lo que está en discusión. En ese espacio, al volver el nacionalismo y romper la globalización, lo que hacen es terminar con Alemania. Acá cuando venía la señora Merkel se paralizaba el país. Y la última vez que vino el primer ministro alemán, no le prendió ni el aire acondicionado a la Cancillería. Eso se terminó con la guerra de Ucrania, se ocupó Putin. Porque acá viene el tema, y con esto hacemos el primer paréntesis. Bueno, si vos necesitabas... No, vos hablaste suficiente, pará un poquito. Dejalo que cuando la clase dirigente tiene que elegir una alianza estratégica, hay una sola alianza de orden 1 que él podría tener, que es Putin, porque le respetan los misiles nucleares, pero saben que no es una competencia nuclear, económica, pero a su vez es el gran proveedor de energía, sobre todo de China. Y la competencia que tiene Estados Unidos no es solo en energía, es en alimentos. Son los dos vectores de competitividad del mundo nacionalista. Y China no tiene ninguno de los dos, ni alimentos ni energía, tiene que ser provisto de esos dos temas.
Así que la competencia del Occidente ha ampliado y por eso se incorporan los islámicos, porque son grandes proveedores de energía, y lo que está pasando en Medio Oriente es la incorporación del mundo árabe a Occidente, de eso no hay ninguna duda. El primer viaje de Trump es Arabia Saudita, el segundo viaje es Emiratos Árabes, y esto tenía que terminar con la paz en Medio Oriente, que es lo que está pasando, con todos los dolores de parto, y con los dos estados, como están diciendo. Y obviamente acá viene la gran discusión que hacemos con el arsenal nuclear israelí, porque esto es lo que está en discusión en Medio Oriente en este momento. Para, porque nadie puede abrir tantas pestañas a la vez. Es imposible. Un montón de preguntas. Es imposible. Con el Occidente ampliado versus una sola confrontación que es China. De ninguna manera va a haber confrontación militar. Sí puede haber lo que alguna vez hubo entre Reagan y la Unión Soviética, que es el bloqueo. Cuando le hizo el famoso bloqueo alimenticio. Vos hablas de un escenario de aranceles, guerra comercial. No, y el bloqueo. Reagan prohibió al mundo venderle cereales a la Unión Soviética. El que rompió el bloqueo fue Argentina, con Martínez de Oz y con Videla. Pero en esa época, Puerto Argentino era un puerto pesquero y ahora es un puerto que recibe armas, puede recibir naves nucleares. Por lo tanto, impedir ahora, si te dicen un bloqueo a China de alimentos. Yo creo que para Argentina, como quizás como China, en realidad en diferentes momentos, depende del contexto internacional, también tiene diferente nivel de relación con Estados Unidos, ¿no? Como de los años como 50, 70, ni hablaba. Después, en los años 80 y 90 son los mejores años, y después empieza a pelearse. Entonces, Argentina también, obvio, por su ideología, por su condición de su país, puede tomar diferentes estrategias según su necesidad en diferentes momentos. Lo que yo no entiendo es como uno puede ser pro Estados Unidos, pero tampoco tiene que ser como Moreno, como todo anti-China, eso, ¿no? Cuidado, Guillote, anti-China. Puede pasar. Igual lo respeto mucho, yo sé que lo hacía por intereses nacional. Lo que no estoy de acuerdo es cuando para la importación de China, para todo, ¿no? Hasta que la bodega, yo exporto vino a China, hasta la bodega a veces no tiene la caja, ni no tiene colchón para producir, ¿me entendés? Yo creo que vos podés parar ciertos productos, vos querés proteger la industria argentina, está muy bien, respeto tu intención, pero solo con la intención no es suficiente. Hay que tener mucho conocimiento, saber qué producto rechazar, qué producto sí puede, porque muchos productos también te va, cuando después entrar, también puede ayudar a la producción. Encima también, sabemos acá, muchos productos no tienen nada de competitividad. Si solamente estás rechazando el producto chino, ¿quién está pagando? Los consumidores finales. Al final, el pueblo argentino tiene que pagar todo caro para cualquier producto. Hay que saber abandonar también algunas cosas, ser minimalista con su estrategia, ¿no? Vos decís, Eva, respecto de que la Argentina compita con productos que objetivamente son más baratos y en ese caso se pueden desarrollar mejor. Yo creo que Argentina primero tiene que saber muy bien, porque Argentina no puede hacer todo. Esto tenemos el consenso o no. No puede tener un canal de industria completo como China. Por ejemplo, Estados Unidos tiene su plan, está muy bien. Para Estados Unidos, su plan es, nosotros los 7 países más ricos, como Japón, Alemania, como estos 7 países manejamos la riqueza, como el mercado financiero, ¿no? Manejamos la moneda. Después el trabajo sucio lo hacen los chinos, que es fabrican medias, fabrican zapatos, hacen ropa, por máximo televisor. Bueno, eso es su organización mundial. Ahora está enojado porque ¿qué pasó? Los chinos también quieren hacer chip como nosotros, ¿verdad?
ahí empieza toda la pelea. ¿Y ¿Me Estados- entendés? Estados Unidos no habría dicho eso? Si los chinos se quedan callados, siguen produciendo las medias, nunca se va a enojar. No, nunca tenemos Y no hay- que pero, hablar la Eva, tierra ¿no hay, del ahí día de algo, hoy. ¿no hay algo similar a lo que vos decís con respecto a Argentina? Porque, por ejemplo, decís, con razón, a mi criterio, Estados Unidos se enoja porque nosotros ya no queremos hacer más media, queremos hacer toda la cadena productiva. Vos decís, Argentina no puede hacer toda la cadena productiva. ¿No hay algo similar en ese pensamiento? Lo cual también quiero sumar una pregunta para todos, que No. es... bueno, pero pará, dame un segundo. Hay una pregunta para todos que es... Se dice una y otra vez, lo escuché nombrar en todas partes, esto de que las economías de Argentina y Estados Unidos compiten entre sí y en cambio con China son complementarias. La Argentina tiene una economía que es absolutamente complementaria con la China. El tema está cuáles son los niveles. Guillermo, me imagino que no estás de acuerdo con esto. No, claro que no, porque este debate en la Argentina lo tuvieron Juan B. Justo y Carlos Pellegrini fin del siglo XIX. Juan B. Justo diciendo cómo vamos a fabricar zapatos, de qué van a vivir los obreros que hacen zapatos italianos o franceses. Y Carlos Pellegrini diciendo sin industria no hay nación. Obviamente que no es en las categorías inglesas de complementarios o competitivos, que tiene que ver con un orden global definido a partir de la Revolución Industrial Inglesa. Eso. Lo que vos tenés que tener es una inserción industrial inteligente. Con eso yo coincido. De ninguna manera en este siglo se planteó en la Argentina una economía autárquica. Cuando vos decís no se puede fabricar todo, es obvio. Por ejemplo, no tenemos bauxita. Ahora recién hay algunas explotaciones de café muy menores, de bananas también. Hay un montón de cosas que la Argentina no hace. Ahora, eso no significa que no podemos tener un complejo industrial importante. Por ejemplo, nosotros teníamos el complejo más importante de transformación de soja en aceite. ¿Está bien? En el río Paraná. Hasta que los chinos se les ocurrió que tienen que hacer aceite. Entonces ahora nos compran la soja en poroto y ellos hacen el aceite. Cuando le vendíamos el aceite, el más barato del mundo, se lo vendía a la... ¿Y por qué la China hizo eso? Y está bien, porque la defensa del interés nacional. Le vendemos el trigo a los brasileros y ellos nos mandan el pan que hacen la harina con nuestro trigo. ¿Qué está pasando? Bueno, entonces, en este esquema que vos te plantees, primero que gobernar bien es crear trabajo. Entonces la pregunta es al revés. ¿La Argentina agota su fuerza laboral sin la industria? Si no la agota, tiene que tener industria. Uruguay agota su fuerza laboral sin tener industria, puede ser. Paraguay puede ser. La Argentina ya no, porque es un país medio. Por lo tanto, desde la visión peronista, que gobernar es crear trabajo, si vos no agotás tu fuerza de trabajo, no la agotás, sin industria tenés que reindustrializar. Todo no, que es una inserción internacional inteligente. Ahora, nosotros nos tocó ir a venderle caños con costura y sin costura a Evo Morales, que habíamos hecho un montón para que Evo Morales fuera presidente. ¿Está bien? Habíamos hecho un montón. Y fuimos a venderle caño, teníamos un problema en Campana. No te puedo comprar. ¿Y por qué no podés comprar? No, porque nosotros tenemos una ley que dice que tenemos que comprar lo más barato. Y vos te vas a comprar chino. Sí, claro. Ahora, ¿por qué es lo más barato chino? ¿Porque está asociado a los costos? No. Yo mandé 2 misiones, 2 años seguidas a China, Opa. entre comercio e industria, para analizar los costos, no el precio de venta, los costos de la manufactura china. No estaban lejos de la Argentina, estábamos muy cerca, no el precio de venta. ¿Y la diferencia dónde estaba en el precio de venta entonces? Y que participa el Estado. Está subsidiado. Bueno, entonces, este es el tema central. Uno no tiene ningún problema porque con los costos de la industria china, costos, planchada de fábrica, vos le sumás el flete y estás parecido. Si a eso le ponés un margen razonable de ganancia sobre el capital total empleado. Ahora resulta que no es el precio de venta. Y bueno, entonces ahí tenemos un problema muy serio. Pero la administración de comercio es necesario porque a su vez, cuando te destruyen el salario industrial, te baja el salario medio de cualquier país, porque el obrero industrial es el mejor pago. Por lo tanto, llega la manufactura china, se cierran las industrias, te bajan los ingresos populares y te viene la desocupación. Y después todo lo demás. Empezamos a
va a tener que contestar sí o sí. Fernanda, todavía no te has posicionado. Sí. Y Leo Geller me mira cada vez que habla Guillermo Moreno y me dice, déjame hablar. Se acaba Me de correr. parece más divertido directamente hacemos competencia así y chao. Ojo que esto no termine con un desafío mano a mano de exportación de soja, ¿eh? Como todos sabemos que se exporta la soja oficialmente ahora. Siempre que vean un exportador, respétenlo porque hace eso. ¿Sí? Vamos a seguir después de este delicado equilibrio entre infotainment con un poco más del debate que se estaba generando. No Claro. es complicado esto que estamos haciendo, no es complicado. Hubo muchos argumentos en favor de esta economía complementaria que Guillermo dijo, mira, eso es una visión inglesa de división de roles en el mundo. Yo no estoy de acuerdo con eso ni para empezar. Y tuvo, me parece, algunas cosas que es quizás el contrapunto más fuerte con lo expresado por Eva. No sé, Eva, ¿qué pensás de los argumentos de Guillermo? O si estás de acuerdo con eso que dice. No, es que habló tanto que me olvidé. Ya lo estás buscando, Eva, ¿eh? Ya lo estás buscando. Pero me acuerdo dos cosas fundamentales. Cuando hablaste de costo, de aceite, en realidad para mí, Argentina tiene que hacer aceite de soja, también tiene que hacer como litio, no exportar litio directamente, sino baterías de litio. Tiene que cuando tiene ese tipo de ventajas, se tiene que tener industria acá. Pero no estoy de acuerdo que vos mandaste 2 misiones allí a China, no sé dónde queda, con quién hablarlo, y ya tenés la conclusión que China tiene ventaja en precio solo porque le participa el Estado. Pero, ojo, China con 1.400 millones de habitantes, mira, cada familia necesita un televisor, ¿no? 5 personas más o menos forman una familia. Entonces en China, ¿cuántos televisores tiene que producir año? ¿Me entendés? Ponele cualquier número, 50 millones de televisores. Y Argentina solo 5.000 televisores. Obvio que tiene diferencia en el precio. No sin participación del Estado. Obvio tiene sus ventajas, ¿me entendés? Eso, no solamente en el tema de consumo por la población, también cuando producís 50 millones de televisores, vos comprar material más barato, tener gente más preparada, más profesional. Cuando vendés, también podés vender mejor porque vos... Acá todo caro, también porque vender 10 vacas es igual que vender como la ganancia. Nosotros siempre pensamos, ¿por qué Argentina tan caro si es granero del mundo? Debería que cubrir la necesidad de alimentación de todo. Lo que pasa es, para los dueños de campo, quizás con la ganancia de 10 vacas es igual que con una vaca. Si lo vende caro, ¿me entendés? Una vaca yo lo vendo, ponele, ¿no? $50,000, cualquier número, $50,000. Bueno, y otras 10 vacas también tienen misma ganancia. Puede ser que no quieren resignar ganancia en cantidad. Si tiene, claro, entonces no le conviene hacer de cantidad, ¿no? Ese también, como el interés de comerciantes está contra de intereses del pueblo. Por eso a veces se necesita la participación del Estado. No tengo problema que vos sos de intervenir mucho en el Estado, en la economía. Solo digo intervenir, pero con estrategia o con diferencia de diferentes industrias. Eso. Bueno, mira, primero, el hablar mucho tenés razón. Pero con la cara que tengo, si no hubiese hablado mucho en mi vida, todavía sería virgen. Así que no tengo alternativa. Lo segundo es lo que vos estás explicando sobre la escala, que la escala baja el costo y por lo tanto baja precio, que es lo que acabas de decir. Eso ya no funciona, no es así, no es cierto, si no los países no se hubiesen industrializado y hubiese sido solo Inglaterra el industrial. Pero China no solamente tiene población, sino la tecnología. Vamos de vuelta. Eso felicidad y Si simplicidad nos vamos a y interrumpir, baja entonces, el costo también. Si nos vamos a interrumpir, tenemos un lío. ¿Está bien? Porque No, China... porque si no me olvido.
El problema entonces, ¿cómo hablamos? Si vos te vas a olvidar, yo te dejo. No, habla tranqui. Bien. Entonces, no es cierto de la escala, no es cierto lo de la tecnología. La concepción peronista de tecnología es la tecnología conveniente, no es la tecnología dada. Vos estás con conceptos del mundo de la globalización que ya están dejando, ya en realidad esos conceptos, incluso los de las cadenas largas de abastecimiento contra las cadenas cortas de abastecimiento, han sido modificadas. Hoy las cadenas cortas de abastecimiento son más eficientes que las cadenas largas de abastecimiento. En la medida en que se entienda eso y que China suele estar lejos, al menos de América, las cadenas largas de abastecimiento serían más ineficientes para nosotros. Esas concepciones de la globalización, como los acuerdos de libre comercio tipo Mercosur, Unión Europea, solo en la cabeza de los globalizadores está. En la nueva economía ya nada de eso va. Tanto no va que la tecnología que tiene China es la tecnología que hace 20 años era la tecnología europea o norteamericana. Con el proceso de adaptación, obviamente hoy tienen cierta autonomía hasta ahí, cierta autonomía, pero valoro que no son los mismos productos los que hoy están vendiendo que los que vendían antes. Ahora, nosotros dejamos de producir un montón de productos que lo hicimos antes que China y lo estamos pagando con desocupación y pobreza. Por lo tanto, que yo haya mandado 2 misiones, 2 años seguidos, a muchas empresas chinas a investigar los costos, puede ser que no sea una muestra del total de China, pero te aseguro que fue relevante. Y en términos de la importación que hace la Argentina de China, muy relevantes. No es que mandé a cualquier empresa, mandamos a empresas relevantes que le exportaban de China a la Argentina para ver cómo estábamos. Por ejemplo, zapatillas, textiles, metalmecánica, química, etc. Así que yo te diría que no menosprecies el trabajo que hicimos. El trabajo que hicimos fue bien hecho. Como no tenés por qué decir que cuando administramos comercio no sabíamos lo que hacíamos. A mí me parece que en esos límites hay que parar, porque si no ya empezamos a hablar de cosas que no sabemos. La realidad es que nos dijeron durante muchos años que lo que estábamos haciendo en la década ganada era el pasado, que Moreno se había quedado en el 45 y resulta que no éramos el pasado, éramos el futuro, porque lo que está haciendo Trump ahora es prácticamente lo que hicimos en la década ganada. Por eso podemos hablar con esperanza. Yo entiendo que Xi Jinping fue el último gran presidente que fue a Davos en la primera gestión de Trump a decir: vengo a Davos a defender la globalización. Cosa que después de Xi Jinping, el más prominente dirigente político que defiende la globalización que yo he escuchado es él. Después ninguno más defiende. Después ninguno más defiende la globalización. Ninguno. Se terminó. Pero para China la globalización le fue favorable. Y yo entiendo que la defienda. Lo que no estamos es defendiendo el interés nacional chino acá. Acá estamos defendiendo el interés de mi patria, el interés de la Argentina y el interés del pueblo. Estamos en el punto más alto del debate. Yo no puedo responder a Moreno. Sí, porque... A ver. Aro. Después de hacerme una acusación tan fuerte, diciendo solo él defiende los intereses de Argentina, que yo viviendo acá, primero, China no necesita tanto a Argentina como Argentina necesita a China. Lo que exporta a China, todo ese tamaño, si vos no querés, lo sacamos. No te preocupes. Después, si querés inversión, turismo, también lo mandamos. Eva, viniste diciendo Eso sobre no hay Argentina. problema. Sos la República China en este momento. O sea, sos la corporización de China. Peronista soy. Hay charla del cuerpo técnico en la otra. Hay charla del cuerpo técnico, ¿eh?
es culpar a China por los problemas económicos que tenemos en Argentina, ¿no? ¿Por qué no culpar a Milei primero antes de a China? What you gonna do with that? Y cuando creamos trabajo, obvio, pero ojo, creamos trabajo de calidad, empleos de calidad. No sirve como tenemos 10.000 solo mozos sin ofender o solo lavar platos. Pero ojalá que todo trabajo tiene que ver con el conocimiento, con la formación. Y eso también. Yo, como una persona que vive en Argentina, lo tomo como mi país favorito. Hay que pensar qué falló en CONICET, en la universidad pública. ¿Por qué no podemos protegerlos mejor, cuidarlos mejor, no? Si los científicos argentinos tienen que llorar, no puede llegar el fin de mes. ¿De qué estamos hablando? De la tecnología, de ciencia. ¿De qué estamos hablando? Yo iba a preguntar qué era lo que había para comer, pero bueno. ¿Qué parte me contestó de lo que yo dije? ¿Qué parte de lo que dijiste me estás contestando a mí? Yo con Milei ya estoy hablando de Milei, que está chapita desde el día que empezó. No, vos Así dices que con productos chinos mataron toda la industria argentina y yo estoy vendiendo solo China y vos vendiendo Argentina. Yo soy tradicional a ver si nos entendemos. Estoy diciendo que la producción china de manufactura desplazó a la Argentina y es así. Pero eso se puede negociar. Entonces, pero si yo, Eso no vamos a negociar acá. ¿Puede negociar, Guillermo? fue lo que hicimos durante la década Vos ganada. dices sí, mirá, me está incomodando tanto importación, Se está enojando ella, ¿eh? Claro, entonces, A ¿qué ver, hacemos? Pero yo tengo una pregunta con eso, porque tú Vamos nos a diste el brazo a ponernos de torcer acuerdo con que Guillermo. hablemos Un de a segundo. uno, porque si no, la verdad que se me hace difícil. Sí, Sobre Guille, todo pero se con nos hace una complicado señora. porque somos varios en la mesa y quiero preguntarle algo a ella porque sabe mucho de China y ella no ha dado el brazo a torcer. Y yo quiero saber si Xi tampoco va a dar nunca el brazo a torcer, porque eso es lo que está esperando Estados Unidos. Trump le dio un ultimátum y le dijo, yo te voy a poner los aranceles a partir del 1 de noviembre si es que tú no cedes en este tema de las tierras raras. Sí, claro. ¿Va a ceder o no va a ceder Xi? Claro, generalmente nosotros lo peor que puede pasar en una negociación es amenaza. Amenaza no queremos aceptar. Si vos querés, bueno, si querés negociar fuerte, negociamos fuerte. Por ejemplo, ahora es... Preguntaba para negociar bien acá. No te vendo chip. Bueno, si no me venden chip, no te doy tierra lala. Bueno, si vos no me das tierra lala, todos los aviones Boeing que compraste, yo no te doy los partes. Así no podés mantener los aviones, que no pueden volar en China. Yo tengo industria nacional también. Yo puedo fabricar aviones grandes. Entonces, amenaza nunca va a funcionar. Pero ojo, Trump, una cosa es los dichos, también hay que ver las acciones. Atrás, quizás manda a su gente, anda a negociar con el chinito, a ver si floja un poquito, ¿eh? Porque no podemos siempre creer en lo que escuchamos, ¿no? Siempre hay que ver sobre la mesa, bajo la mesa, ¿qué hace? Eso. Con la China como país, el Estado no tiene que preocuparse tu política, porque China nunca va a meter tu política interna. Mira, Dijo lo mismo Milei hace un par de semanas. Dijo, la no te verdad pides que nada. no fue así. No es la experiencia que tuve en el gobierno. No es cierto lo que decís. No es cierto. Salvo que vos estés en representación del gobierno. Yo soy el secretario de Comercio que más duró en la historia de la Argentina. No. Obviamente, con un poco más de comprensión de todo lo que dije. Él tiene 2 temas. Soy virgen más o menos. Una vez no, mira, ya está mi hija. No tiene Por lo nada de menos. malo. Ahora ya tenés. Ahora no es cierto lo que decís. Las negociaciones internacionales son muy fuertes. Y está bien que así sea. Cada uno discutiendo desde su interés. La realidad es que desde que nosotros adquirimos la manufactura china perdimos miles de empresas, capacidades técnicas y sobre todo los obreros industriales. Cosa que ahora le va a empezar a pasar a Brasil, salvo que en esta reunión, que es lo que creo que va a pasar, van a empezar a arreglar.
A mí no me pareció mal lo que está pasando hasta ahora, porque yo soy de la época donde Kissinger dijo, donde va Brasil, ellos llaman Latinoamérica, yo lo llamo Hispanoamérica. Bueno, ahora cambió. Y esto para nosotros, esta relación país-país nos viene bien. Lo de China está bien para el interés nacional chino. Para el interés nacional argentino tenemos que recuperar nuestras manufacturas. Es imprescindible. Y no somos complementarios o competitivos. Necesitamos agotar nuestra fuerza de trabajo. Y solo se agota con manufactura. Lo que sí te puedo asegurar que no vamos a hacer ninguna economía autárquica, no vamos a producir todo. Simplemente una inserción internacional inteligente. Ahora, no nos dejen sin industria. Esa globalización donde a la Argentina la dejaron sin industria se terminó. Y el próximo gobierno peronista, según mi opinión, tiene que reindustrializar el país. Y mientras haya todos los productos chinos, eso no se puede hacer. Así que negociaremos, sí. Vamos a reindustrializar, esto entra, esto no entra, mejoran nuestros productos y colocamos los excedentes en la región. No en Europa, no, en la región. Así fue como supimos tener el complejo industrial más importante de la región. Y la idea es que lo volvamos a tener, simplemente eso. Ahí. Muchas más cosas podés negociar, ¿no? Como no, esta cosa sí, esta cosa no. También como, si entra esta, vení 10 millones de inversión, vení 10.000 chinos como turistas, vení 10.000 estudiantes, ¿me entendés? Como ¿Uno eso puede a China pedirle chinos? Estoy interpretando tus palabras. Yo puedo decir, si me vas a importar este producto, quiero Claro. 2 millones de turistas chinos. Y sí, vos podés. Y Xi Jinping te los manda. Xi Jinping- Hoy vacacionan, ahora vacacionan en Córdoba, todos. Son vacaciones centralizadas por el Estado. La gran diferencia que tenemos China y Estados Unidos es la caja de herramientas que tiene de buen presidente. Vos abrís la caja de herramientas de Trump porque no puede hacer quizás mucho de economía regional de cada estado, porque ahí está gobernador y intendentes. La caja de herramientas es solamente jugar mucho relación exterior. Por eso todo el tiempo joda con China, dando show, ¿no? Pero la caja de herramientas de un presidente chino, justamente porque el poder es más concentrado, entonces ahí tiene miles de cosas para ofrecer. Solo que vos tenés que saber cómo pedir y cómo negociar. Perdón, Eva, tengo un comentario y una pregunta para hacerte, pero lo que acabas de decir no es exactamente lo mismo que dijo Peter Lamelas cuando dijo que Argentina tenía un problema de tener tantos gobiernos autárquicos que podían justamente hablar con China. O sea, no Claro. es justamente la misma acusación de los dos lados, lo cual me hace sentir un poco inseguro como argentino. Está representando la posición promedio argentina. Antes de esa respuesta, déjenme decirles, ¡atención, Eva! Yo tengo una consulta a Moreno. Upa. Vos como tomás esa posición de peronismo a la derecha, ¿es la estrategia para juntar votos o sos así como peleaste con Cristina y te odia Kicillof? ¿Era una estrategia para juntar más votos o no? Nosotros... Se ríe César, yo- ¿eh? Yo quiero notar yo- que César está completamente entregado al statement, César, ya a esta altura. No, mis categorías no son izquierda y derecha, son globalizadores nacionalistas, no son izquierda y derecha. Esas son categorías europeas que no explican la realidad nuestra. No es izquierdas y derechas, es globalizadores nacionalistas. Yo diferencio así. Es claro que el gobierno del Partido Comunista Chino es globalizador, de eso no hay ninguna duda. No, yo soy 80% peronista. No estoy hablando de vos, estoy hablando del gobierno chino. El Partido Comunista Chino, que es el gobierno de China, es globalizador. Entonces, como yo divido entre globalización y nacionalismo, no divido entre derechas e izquierdas. No te puedo contestar esta historia de peronismo de derecha. No son categorías, globalización y nacionalismo. Él es globalizador, no hay ninguna duda. El Partido Comunista Chino es globalizador.
Y hay algunos en la Depende Argentina. épocas también, ¿no? No, el actual. Y lo conocí a Xi Jinping, hablé con él, estuve, y lo considero una persona inteligente, pero no soy marxista. No soy globalizador, soy peronista y nacionalista popular. Entiendo que va junto el pueblo con la patria, por eso no soy europeo. Nacionalismo europeo es la patria únicamente. El pueblo, yo soy, en América somos del nacionalismo popular. Pueblo y patria al mismo tiempo. Pero somos los que creemos que la historia la escriben los pueblos y que todos los pueblos son necesarios con sus características y especificidades. En realidad, la concepción china es bien globalizadora, como le expresó Xi Jinping en Davos. Eva, ¿vos estás de acuerdo con eso, que China hoy representa una posición de globalización en el mundo? Yo creo que una defensa también, porque cuando tenés un Estados Unidos tan fuerte, tan metido en diferentes países, en realidad por la seguridad del mundo necesita un país que más o menos está al mismo nivel para lograr un equilibrio. Si no, estamos peor porque todas las reglas diseñadas por una persona, por un país. Ellos todos los días pueden fabricar billete, total tengo yo. Todo el mundo como tiene que pagar lo que yo fabriqué. ¿Me entiendes? Yo soy Estados Unidos, estoy hablando, ¿me entiendes? Eso. Entonces, en realidad le conviene tener China en ese sentido. Y cuando vos dices nacionalista, todo eso, me parece que son conceptos muy comunes y muy entraron al lugar común y muy, no es mentiroso, pero muy tramposo, porque acá todos amamos a Argentina. Acá en este estudio todos amamos a Argentina. Hacemos claro, ¿me entendés? No sos única nacionalista. Acá, si estamos acá, era porque Argentina se avance. Muy bien. Tengo una duda muy importante. Por favor, yo sé que adelante. estamos todos pensando, ¿qué pasa con ese 20%, Eva? Dijiste 80% peronista y ese 20%. Autocrítica. Todo lo que hizo mal en el peronismo. Todo lo que hizo mal. Muchas cosas hicieron mal. No, yo creo que el acuerdo país-país, como está volviendo el comercio país-país, en realidad los libros sobre nacionalismo y globalización hace 15 años que están. ¿Lo podés haber leído o no? Pero que no existen no es cierto. Sobre todo del la peronismo hay mucho clasificación. escrito. Pero al margen de esto, a la pregunta. El acuerdo país-país es muy importante. Cómo está implementado es un asco. Ahora, en un gobierno peronista, ese acuerdo país-país va en función de la reindustrialización de la Argentina en el marco de América para los americanos. Lo cual me parece fantástico porque lo que está en discusión es la recuperación de la hegemonía en el Atlántico Sur. Y no vamos a recuperar Malvinas con los chinos. No hay ninguna posibilidad de recuperar Malvinas con los chinos. No sé Pero China es si el lo único. vas a recuperar en América, pero que hay muchas más posibilidades de que América para los americanos implique que recuperás Malvinas que hagas ¿Por una qué? alianza. ¿Por qué? ¿Por qué con los chinos no podés recuperar Malvinas? Porque América para los americanos implica que se vaya Carlos III de Canadá, cosa que está planteado, que se vayan los reyes de Dinamarca, de Groenlandia, y que se vaya Carlos III de Malvinas. Esto es una realidad posible en América para los americanos. En una relación con los chinos esto es imposible. Esto es absolutamente imposible. Entonces, si no recuperás hegemonía, participación, al menos en el Atlántico Sur, la discusión sobre la Antártida está perdida. Y no solo eso, porque ellos van a tener un presidente llamado Katz, que en el último debate con Boric, cuando perdió, dijo: vamos a rediscutir la Patagonia con los argentinos porque cuando la perdimos estábamos en guerra con los bolivianos y los peruanos. Y ahora también lo está diciendo. Lo está diciendo, es verdad. Bien, y tiene un acuerdo de defensa estratégico con los británicos. Y lo único que hay entre los británicos y los chilenos es la Patagonia argentina. Todo esto está en juego. Este es un debate extraordinario. Y el que vuelve Porque ahora es este es un Pinochet debate extraordinario porque en tono joda y demás, con chistes, estamos discutiendo temas muy profundos. Sí. Muy profundos. La Argentina no puede no recuperar participación en el Atlántico Sur. Y esto, obviamente, si hay una confrontación que no va a ser militar entre el occidente ampliado, que incluye a los islámicos, y China, esto va a ser así. Ahora,
el final de esto no es militar. Obviamente que yo entiendo que si vos decís, mira, ya perdió Alemania, va a perder China, no es el ganador del nuevo mundo, se tiene que enojar. Bueno, está bien, ahora fue el ganador de la globalización y nosotros los perdedores. Ahora esto se dio vuelta. Es así de fácil.